¿Qué tal? Videotutorial número 26 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con el lenguaje de programación PHP y el gestor de bases de datos MySQL, ambos tecnologías open source, software libre, ¿ya? En los videotutoriales anteriores hemos estado trabajando con distintos bloques dedicados a diferentes temas. Por ejemplo, vimos ahora último el trabajo con métrica, ¿ya? Que la verdad sonó bastante interesante y a muchos usuarios, gracias a Dios, les gustó el concepto. Yo tenía muchas dudas respecto de que si les iba o no a parecer interesante ese tema y por lo que veo sí les gustó, y eso es súper importante para mí. En el videotutorial anterior específicamente me dediqué a contestar una pregunta que muchos usuarios me hicieron, ¿ya? Una pregunta relacionada con cómo generar select anidados o combo box dinámicos dependientes uno del otro, ¿ya? Así que ahora en este videotutorial también voy a responder una inquietud que mucha gente me la ha sugerido, ¿ya? Y dice relación con el trabajo con galerías de imágenes. Ya vamos a crear galerías de imágenes. Perdón por la interrupción. Vamos a crear galerías de imágenes usando algunos plugins, algunas librerías externas, como por ejemplo jQuery o jQuery, como lo queramos llamar. Y también vamos a usar una librería muy popular en la web hoy en día llamada jCarousel. jCarousel creo que se escribe .js, ¿ya? Son dos librerías de tantas, porque la verdad existen bastantes. Hay unos muy populares, como por ejemplo están la librería de Mototools, por ejemplo. Está la librería de Prototype.js con Scriptacus, que nos permite también generar galerías de imágenes bastante atractivas, ¿ya? Hay muchas web donde se enseña a trabajar con galerías, pero siempre nos enseñan a generarlas, más no cómo hacerlas dinámicas, cómo hacer que estas galerías obtengan sus datos, por ejemplo los nombres de las imágenes, la cantidad de imágenes, pero que provengan desde una base de datos. Y eso es lo que vamos a aprender a trabajar el día de hoy nosotros en este videotutorial número 26 del curso, ¿ya? Así que sin más preámbulo vamos a poner, como siempre digo, manos en el código. Vamos a cerrar la presentación rápidamente. Y acá yo ya tengo preparados los dos ejemplos con los que vamos a trabajar. Aquí en realidad tengo varias webs abiertas, pero ahí vamos a irlas viendo en la medida que avancemos en el video tutorial. Cabe destacar que continuamos trabajando desde Linux, ¿ya? Desde Ubuntu. Como siempre aprovecho de seguir invitándolos a todos a poder trabajar con este software, porque la verdad es bastante estable, bastante potente, bastante robusto y nos permite mantenernos libres de cualquier tipo de virus. Como pueden ver, incluso yo estoy usando Macromedia Dreamweaver, ya desde Linux, así que es perfectamente posible. Un usuario por ahí me preguntaba en los comentarios de mi sitio web, me decía: César, ¿cómo César, ¿existe alguna versión de Dreamweaver para Linux? No es eso, amigos, sino que Ubuntu por lo menos tiene una opción que se llama, un software que se llama Wine, que acá lo tenemos, lo estoy mostrando, y nos permite instalar una serie de aplicaciones Windows. Por ejemplo, acá tenemos el Notepad, el bloc de notas, ¿ya? Yo he instalado unas cuantas más, un par de juegos, ¿verdad? Y he instalado dos software que me permiten trabajar mis proyectos sin ningún tipo de problema. En este caso Macromedia Dreamweaver y Macromedia Flash 8, para hacer algunas aplicaciones de tipo Action Script, ¿ya? Bueno, eso. Entonces les decía que lo que vamos a hacer hoy día es generar galerías dinámicas, ¿ya? Galerías basadas en conceptos que ya están planteados dentro de la web, porque tampoco vamos a reinventar la rueda y nos vamos a poner a inventar una galería, siendo que hay tantas que son bastante atractivas. Por ejemplo, si miramos esta, es una galería bastante atractiva para nuestro sitio web. Por ejemplo, vamos a mirar la otra que vamos a realizar, que es una galería tipo carrusel, ¿ya? Y
ambas las vamos a aprender a realizar con la salvedad de que los datos van a cargar desde una base de datos MySQL. Así que vamos a comenzar primero con la galería EasyLeader, ¿verdad? jQuery plugin demo, que en realidad es EasyLeader, es uno de los ejemplos que traen y es con el cual nosotros vamos a trabajar nuestra primera galería. Si miramos su funcionamiento, es se ve bastante complejo de realizar. Sin embargo, si vamos al código, acá ya lo tengo preparado. Este archivo se llama index.php. Si se fijan, es un código bastante sencillo. Lo que hace es llamar a dos librerías externas. En este caso llama a la librería jQuery, que yo acá en el árbol de directorios del video, yo tengo una carpeta llamada JS y ahí tengo el jQuery y el EasyLeader, EasySlider, sí, así se pronuncia, que en este caso son las librerías JS necesarias para que la galería pueda funcionar. Luego acá el script lo que hace es llamar a una serie de selectores jQuery, ¿verdad?, con los cuales activa el funcionamiento de la galería. Evidentemente este es un curso que no es un curso de... acá tenemos un error. No es un curso de jQuery, así que no me voy a detener en explicar ese tipo de cosas. Simplemente vamos a ir derechamente a explicar cómo trabajar nuestra galería. ¿Ok? Se fijan acá el funcionamiento. Entonces él llama las librerías, en este caso las librerías JS, carga un código que ustedes simplemente tienen que copiar y pegar. ¿Ya? No es mayor ciencia. Y esta parte de acá también tienen que copiarla y pegarla, y con esto ustedes lo copian y pegan en cualquier lugar de su página web y van a tener disponible esta galería para su sitio web. ¿Ya? De hecho, también de más está decir que esto ustedes lo pueden adaptar, lo pueden ingresar por ejemplo al archivo que se llama screen.css, acá yo lo tengo abierto también, y pueden hacer modificaciones al código CSS, pueden adaptarla perfectamente al diseño de su página web sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Así que también les dejo ese desafío para quien lo quiera realizar. Pero la idea acá es la siguiente. Fíjense que acá yo tengo la otra galería, la index-2, que es el carrusel que tenemos acá. Se fijan, es una galería un poco diferente y es una galería que está trabajada de manera bien similar a la anterior. Quizás la diferencia es que ahora llama a una librería distinta que se llama carousel.js, que es una librería muy popular en la web que sirve para hacer menús tipo carruseles. Sigue la misma línea, se fijan, ella genera un código, ¿verdad?, con el cual activa el funcionamiento de la galería. Acá tiene los mismos códigos CSS, ¿verdad?, lo que yo les decía, estos son completamente configurables, ¿verdad? Y acá abajo todo lo necesario para que cargue la galería. ¿Sí? No hay mucho que explicar acá. La idea es que no aprendamos a cómo están hechas las galerías, sino que a hacer las dinámicas, porque la idea de este video tutorial es que nosotros quedemos en condiciones de que galería que veamos JS la podamos convertir en una galería JS dinámica. ¿Ya? Ese es el objetivo que yo persigo con la elaboración de este video tutorial. Lo que yo necesito primero es que ustedes se fijen en que ambas galerías siguen un patrón. Fíjense. Y por eso quise hacer dos y no enfocarme solamente en una, porque si lo hacía con una sola quizás muchos de ustedes iban a quedar con algunas dudas. Entonces preferimos mostrar dos muy distintas en cuanto a su presentación, sin embargo muy similares en cuanto a su elaboración, en cuanto a su planteamiento lógico. Fíjense que acá, por ejemplo, la galería EasySlider, ¿verdad?, ella lo que hace es cargar dentro de un div, ¿verdad?, que recibe un ID, carga una lista ordenada. Y fíjense que en la lista ordenada, todos los elementos de esta lista ordenada, recuerden que los elementos de una lista ordenada se representan en HTML a través del LI, ¿no es así? Entonces fíjense que acá todos los LI están perfectamente alineados. En este caso yo tengo acá 5 LI. Entonces si voy acá a la galería, también tengo 5 opciones, 5 elementos. Fíjense si por ejemplo yo tomo y le aumento un elemento acá, un LI, por ejemplo, copiar,
lo vamos a pegar acá abajo y le añadimos otro elemento y actualizamos, automáticamente ella me crea otro elemento. ¿Se fijan? Interesante, ¿verdad? Acá la idea es que cada vez que yo agregue un LI, es decir, un elemento a la lista ordenada, se va a crear otro elemento acá abajo asociado a la galería. ¿Ya? Si nos vamos a la segunda galería, a la del index 2, a la del carrusel, sucede un poco lo mismo. Fíjense que acá el patrón es que se repite esta opción. Esta es la opción que se repite, la opción del div que tiene la clase panel. Y eso es lo que se tiene que repetir dinámicamente. Eso es lo que se tiene que repetir para que efectivamente la galería genere todos los contenidos que necesita para trabajar. Por ejemplo, acá nosotros perfectamente podemos el último copiarlo y lo pegamos acá abajo. Le cambiamos el texto, por ejemplo. Le ponemos acá otro texto de prueba, por ejemplo. Y si vamos a ver acá, automáticamente se tiene que haber agregado el nuevo elemento que le colocamos a la galería. ¿Se fijan? Entonces, lo primero que yo necesito que comprendan es que para crear este tipo de galerías, o en general la mayoría de galerías que existen HTML en la web, que están trabajadas con JavaScript, ya sea con jQuery, con prototype.js o lo que sea, siguen un patrón, que es que algo se repite siempre, y ese algo representa cada uno de los elementos de la galería. Dicho en términos muy sencillos, cada una de las imágenes de la galería forma un elemento, y siempre hay un patrón que nos permite determinar cómo podemos agregarle más elementos a esta galería. Se fijan acá, por ejemplo, la galería Easy, como yo les decía, repite un elemento de la lista ordenada, en este caso un elemento LI, y acá la galería carrusel lo que hace es, mientras más divs con la clase panel yo le agregue, ¿verdad? Evidentemente tienen que tener una estructura interna, en este caso tienen una imagen, tienen un div que se llama panel text, pero si por ejemplo, si nosotros quizás probamos y simplemente escribimos hola acá dentro del div class panel, fíjense, estoy dentro del carrusel, ¿verdad? Si yo lo actualizo, veamos que de igual forma me carga el contenido. ¿Se fijan? Entonces, lo importante acá, lo que necesita el sistema para funcionar es simplemente que este div es el que se tiene que repetir. ¿Se fijan? Entonces, el primer concepto que nosotros tenemos que tener presente antes de ir a elaborar una galería, es decir, si por ejemplo nosotros, porque siempre sucede que estamos visitando alguna página web y nos encontramos con que ese sitio tiene una galería que nos gustaría incorporar en nuestras aplicaciones. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir al código fuente, ver cómo está constituida esa galería. Muy importante también ver las librerías externas que necesita. Por ejemplo, recuerden, en este caso, por ejemplo, esta necesita jQuery.js y carousel.js. Ver el código que la activa, siempre es importante revisarlo, y los estilos CSS también, y luego siempre fijarse en el patrón que hay que seguir para que la galería pueda ir tomando su forma. ¿Ya? Así que ese es el primer concepto que nosotros tenemos que tener presente cuando queramos nosotros elaborar una galería de imágenes, de estas que muy estéticas que existen dentro de la web hoy en día, para incorporarla dentro de nuestras aplicaciones. Bien, el segundo concepto que vamos a tratar es cómo hacerlas dinámicas, cómo convertir estas galerías en galerías que obtengan sus datos desde una base de datos MySQL, ¿ya? Porque ya entendimos un poco cómo tomar un código de una web, ¿verdad? O cómo es el patrón de funcionamiento de cada una de las galerías. Acá lo hemos explicado. Pero ahora lo que vamos a hacer es conseguir que cada uno de los elementos, es decir, por ejemplo acá estos 6 elementos, los vamos a obtener desde una base de datos, ¿ya? Entonces, para eso, siempre también, una vez que vamos a trabajar con la primera, con el easy, con esta, ¿ya? Entonces,
acá en el archivo index.php, además está decir que todos los archivos del video van a ir junto con el mismo, con el archivo de descarga, así que no se preocupen. Entonces, ahora que nosotros tenemos claro el patrón que se va repitiendo, ¿verdad? El patrón que se va repitiendo, tenemos que empezar a fijarnos en los elementos que necesita ese patrón para funcionar. En este caso, por ejemplo, en la galería Easy Slider, ¿verdad? Fíjense que los elementos que eventualmente necesitaríamos que fueran dinámicos serían el link, ¿verdad? Porque todas las galerías tienen un link, ¿cierto? Acá lo tenemos. Por cierto, acá también aparece la web y no quise quitarlo, lo hice a propósito, la web desde donde están realizadas esta galería. En este caso esta está linkeada a la web templatica.com, ¿ya? La imagen también sería importante que fuera dinámica acá, y quizás algún mensaje alternativo en caso de que no cargara la imagen. Yo la verdad, en lugar de colocar una LT, colocaría un title, pero eso es discutible, ¿ya? Así que la tabla que vamos a trabajar para cargar estos datos dinámicamente va a tener tres elementos. Va a tener la URL de destino, el nombre de la imagen que tiene que cargar y un title, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos claro eso, vamos a nuestro phpMyAdmin, que esperamos que cargue. Vamos a nuestra base de datos llamada trabajo de curso y vamos a crear la primera base de datos, la primera tabla, perdón. En este caso, create table. Le vamos a llamar, por ejemplo, slide a esta galería. Vamos a poner galería slide para que se entienda mejor. Y fíjense, lo que vamos a hacer es darle un primer campo, que en este caso va a ser un ID autoincrementable, que vamos a usar como llave primaria. Por lo tanto, como siempre lo hacemos, tiene que ser un dato not null autoincrementable y definirlo como llave primaria. Luego, como les decía acá, vamos creando cada uno de los elementos. En este caso, primero necesitamos la URL, ¿verdad? La URL de destino. En este caso, esta URL se refiere a que cada una de las imágenes, fíjense, cada una de las imágenes tiene un link asociado. ¿Se fijan? Entonces nosotros le vamos a cargar algún link a cada una de las imágenes que carguemos acá. Entonces, lo primero que necesitamos cargar acá, dentro de la tabla que estamos creando, es una URL, ¿verdad? Lo podemos definir como campo de tipo varchar, digamos de un largo de 100, yo creo que es suficiente. Luego necesitamos, si seguimos analizando acá, necesitaríamos el nombre de la imagen, que es la que se va a mostrar, ¿ya? Por lo tanto, podemos decir acá foto, también un varchar de 100 creo que es suficiente. Y lo que yo les decía, el texto alternativo o title, yo lo voy a definir como title en lugar de ALT, ¿ya? Así que title acá sería el otro campo, también un campo de tipo varchar, digamos de 150 caracteres. Ok, entonces creamos la tabla, acá la tenemos, galería slide se llama, y fíjense que acá tenemos los 4 registros. Entonces le vamos a insertar los 4 campos, perdón. Ahora le vamos a insertar unos cuantos registros. En este caso, por ejemplo, a la primera la vamos a linkear a www.google.com. La foto que le vamos a cargar a la primera va a ser, por ejemplo, una de las fotos que están acá, 01.jpg. 01.jpg. Y el title, por ejemplo, esta imagen va a Google. Vamos a colocar otra URL, http/www, por ejemplo, a mi página web, cesarcancino.com. Vamos a cargar la segunda imagen, 02.jpg, por ejemplo, y esta imagen me lleva a mi web. Ese sería el title. Vamos a crear nuevos registros, por lo tanto los guardamos. Vamos a crear otra que vaya a http://www.yasaron.com
.com/html. Vamos a colocar la imagen 3.jpg y acá otro title a la web del maestro. Ya. Vamos a colocar una cuarta, en este caso http // por ejemplo a terra.com. Vamos a colocar acá la imagen 04.jpg y esta va a Terra, el portal noticioso. Entonces la creamos y ya tenemos 4 imágenes creadas, por lo tanto ya podemos perfectamente crear una galería. Entonces ya acá un poco, yo creo que ya más de alguno de ustedes captó la idea de cómo eventualmente podemos hacer que esta perdón, que esta galería sea dinámica. Lo que tenemos que hacer es crear un archivo de conexión, ¿verdad? Con los datos, en este caso el MySQL Connect y el MySQL SelectDB. Los llamamos desde nuestro index, acá arriba, recuerden, PHP require once conexión.php, ahí ya llamamos al archivo y acá abajo simplemente lo que hacemos es algo ya sabido por todos, simplemente creamos la consulta en este caso select *from galería slide, ¿verdad? Así se llama la tabla. La ejecutamos, res MySQL query, ¿verdad? SQL y la variable de conexión. Y ahora eventualmente lo que tendríamos que hacer para que todas estas imágenes cargaran dinámicamente sería esto: borramos todas y nos quedamos solamente con una, y lo que hacemos es un ciclo para recorrer el resultado que me devuelva la variable res, en este caso mientras, y acá lo cerramos abajo. Fíjense que es muy sencillo, entonces acá simplemente decimos mientras reg sea igual a MySQL fetch array. Esto ya lo hemos hecho un montón de veces, y con esto ya tenemos nuestra galería completamente dinámica. Simplemente ahora tenemos que hacer que los valores carguen de manera dinámica. Entonces acá, en lugar de URL, que debiéramos colocar acá, para los que aún no lo han hecho, simplemente colocamos php echo reg, ¿verdad? Y el nombre del campo, que en este caso sería el campo URL. Luego esto mismo lo podemos copiar, y acá en la imagen, donde tendríamos que reemplazar la imagen, exactamente, borramos el nombre de la imagen y lo reemplazamos por un valor dinámico, y en este caso acá el campo se llama foto. Si vamos a la base de datos, efectivamente se llama foto. Y lo que yo les decía, acá en lugar de un ALT vamos a cargar una etiqueta title, y acá en el texto del title vamos a cargar el campo que se llama title. ¿Se fijan? Lo que hicimos es hacer una consulta a la base de datos, a la tabla donde tenemos todos los elementos necesarios para que se cree la galería, y simplemente hacemos que a través de un ciclo PHP, ¿ya? Un ciclo mientras, también lo podríamos haber hecho con un ciclo for, no nos valía de la misma forma. Entonces, a través de un ciclo nosotros generamos que la galería se vaya reproduciendo de acuerdo a la cantidad de registros que existan dentro de la base de la tabla, perdón, galería slide. Entonces, si ahora nosotros probamos nuestro script, fíjense que ahora tenemos, por ejemplo, es muy importante ahora que nos fijemos en cómo nos quedó. Fíjense que si nos posicionamos, los titles ya son los que colocamos en la base de datos. Fíjense, pongan su vista acá donde dice listo, en la barra de estado, y fíjense que si yo me posiciono sobre cualquiera de las imágenes, inmediatamente el sistema me lleva a la web, en este caso a Terra o a Google o a donde sea. ¿Se fijan?
Entonces eso es lo interesante de generar galerías de tipo dinámicas. Entonces ya con esto yo creo que nos abre bastante la mente de cómo podemos realizar una galería dinámica para nuestro sitio web, ¿ya? Así que eso por ahora, y yo creo que más que explicar, vamos a ir a trabajar ya con la segunda, porque la verdad que yo creo que entendiendo ya la primera, muchos de ustedes tienen que ya estar haciendo la segunda, estoy seguro de eso. Así que simplemente lo vamos a realizar. Además está decir también que esto, como les decía, le pueden adaptar el diseño, pueden hacer lo que ustedes quieran, adaptarlo a las necesidades del diseño que tengan con el cliente con el que estén trabajando, o con la página web que ustedes deseen realizar. Así que no hay ningún problema con eso tampoco, ¿ya? Bien, entonces ya tenemos la primera galería completamente dinámica. Acá tenemos los códigos sin ningún tipo de problema. Fíjense que aquí usamos el Doctor Type, ¿verdad? Un poco copié y pegué lo que venía en los archivos de descarga de la galería. Yo no suelo usar mucho el Doctor Type, pero bueno, acá en este caso lo usamos. Eso, así que vamos ahora con la segunda galería. Acá tenemos el código y acá tenemos la segunda galería. Entonces esta galería tiene que seguir el mismo patrón. Si nosotros vamos al archivo, acá lo tenemos. Lo primero que tendríamos que hacer acá arriba es, recuerden, llamamos al archivo de conexión a través de un require once, ¿verdad? conexión.php, y ahora, como nosotros también acá ya tenemos definido el patrón que se tiene que repetir, simplemente nos vamos a quedar con uno de estos divs, ¿ya? Con uno de estos divs que se tiene que repetir. Los demás los tomamos y los vamos borrando todos. No nos sirven porque todos los demás los vamos a producir dinámicamente. Bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a repetir y esto es lo que vamos a nosotros generar que sea dinámico. Entonces si nosotros vamos al script, acá lo tenemos. Entonces si revisamos en estricto rigor, lo que necesitamos que sea dinámico sería la imagen y sería el texto asociado a la imagen, que sería el texto que está acá abajo. Podríamos probar colocando la imagen linkeable, vamos a ver si nos permite hacerlo. href, coloquémosle algún vínculo, por ejemplo. Tendríamos que colocarle un border 0 a esto para que nos genere borde. Y por ejemplo a http://cesarcancino.com. ahí yo creo que nos queda un poco más interesante. Entonces si actualizamos, ahora fíjense que la imagen nos quedó linkeable. Simplemente ahora le podemos colocar un target blank para que abra en una ventana externa y ya tenemos lista nuestra galería para trabajar. Vamos a ordenar un poco el código. Además está decir también que el diseño que nosotros vemos acá lo podemos configurar completamente a lo que nosotros necesitemos, así que no tenemos que preocuparnos por eso. Acá también están los estilos. Por ejemplo, fíjense que ese color gris de fondo, y lo voy a hacer como ejemplo, y es lo único que voy a hacer. Por ejemplo, buscamos esto se llama belt, entonces buscamos la clase belt. Y si nos fijamos por acá tiene que estar a ver, veamos, sería el contenedor completo, por lo tanto yo creo que este color sería el que veamos si quitamos esto, si lo comentamos esta línea. Fíjense que de hecho acá el mismo autor del script nos va diciendo cuáles son estrictamente necesarios, por lo tanto los demás son completamente configurables. Entonces si nosotros actualizamos, fíjense que ahora el fondo ya no existe, ¿verdad? Porque yo acá comenté la línea que cargaba el fondo. Entonces se lo muestro como ejemplo para que vean que este tipo de galerías son completamente configurables. ¿Ok?
Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer que esta galería sea dinámica. Por lo tanto, ya sabemos que necesitamos prácticamente los mismos datos que estábamos usando en la otra galería. De hecho, nos sirven de la misma forma. Acá tendríamos que colocar uno más, que sería la descripción. Vamos a crear una tabla diferente para no enredarnos. Así que vamos a ir acá a la base de datos. También dentro de trabajo de curso vamos a crear una tabla, create table. Por ejemplo, le vamos a poner carrusel. Lo mismo, va a tener un ID autoincrementable. Va a ser la llave primaria, ¿verdad? Y entonces lo primero que necesitamos es la URL, tal cual lo hicimos en la tabla anterior. URL de tipo varchar 100, ¿verdad? Necesitamos la foto, también de tipo varchar 100. Y en este caso el texto de abajo, que lo podemos llamar descripción, por ejemplo. Descripción. También de tipo varchar, pongamos 150 caracteres. Bien, ya tenemos que crear nuestra tabla. Podemos también cargarle un title igual que las demás. Podríamos eventualmente cargar ese campo, pero no lo vamos a hacer. Entonces creamos la tabla carrusel y le vamos a ir insertando registros. En este caso nos ceñimos al patrón de la galería. En este caso fíjense que por ejemplo a todas las imágenes le llama img1. Después asumo que debe ser img2, 3, 4, 5. Efectivamente es hasta la 8, fíjense, img1, img2, 3, 4 y así sucesivamente. Entonces eso ya nos da una pauta de cómo trabajar. Entonces a todas le vamos a asignar Google, por ejemplo, img1.png. Y por ejemplo, perdón, esto tiene que ser en el carrusel, lo estábamos insertando dentro de galería slide. Ahora sí, acá estamos dentro de la tabla carrusel y nuevamente vamos a hacerlo, por ejemplo, Google img1.png y mi descripción 1, por ejemplo. Bien, la creamos, la repetimos 8 veces, son 8 imágenes. Entonces acá fíjense que el mismo código de la consulta nos sirve. Acá cambiamos el 2 y decimos que sea también a la descripción 2. Podemos tomar este código y ejecutarlo varias veces a la vez. Lo único que tendríamos que hacer es separar cada una de las consultas con un punto y coma, como acá lo estamos viendo. Entonces lo copiamos, colocamos 3 acá, 3, de nuevo punto y coma, fíjense, y lo mismo, en este caso imagen 4, vamos a colocar la 5. Fíjense que le estoy colocando la imagen y simplemente un número a la descripción, ¿ya? Para no perder tanto tiempo con eso. Entonces descripción 6 y está asociada a la imagen número 6. Vamos a colocar la número 7 y colocamos la número 8. Fíjense que acá lo que hicimos es implementar un código SQL separado por punto y coma. Esto nos da a entender de que podemos ejecutar varias consultas SQL a la vez. Simplemente lo que tenemos que hacer es separar cada una de ellas utilizando un punto y coma. Ejecutamos, ahí se ejecutaron todas las consultas, ahí nos muestra un mensaje indicándonos eso. Y si ahora examinamos la tabla carrusel, tenemos todos los registros necesarios para crear nuestro menú carrusel. Entonces simplemente ahora lo que hacemos, vamos al archivo de trabajo, vamos a ver nuestro menú carrusel, acá lo tenemos, lo actualizamos y tenemos solamente un registro. Entonces vamos a hacer que ahora ese registro se repita tantas veces como registros hayan en la base de datos.
Entonces acá hacemos un poco lo mismo que hicimos en el script anterior. PHP, ¿verdad? Creamos la consulta, select asterisco from carrusel. Fíjense que acá igual podría terminar con punto y coma la consulta SQL y me debiera funcionar igual. Eso quiere decir que desde PHP, sí, así tal como lo están pensando, desde PHP yo puedo ejecutar más de una consulta a la vez. Solamente que esa ejecución de varias consultas a la vez tiene que tener una lógica. Igual no puedo ejecutar un select y un insert porque por ahí podría arrojarme algún error, dependiendo de cómo lo plantee. Pero sí podría perfectamente ejecutar varios insert a la vez sin ningún tipo de problema. ¿Ya? Entonces acá ejecutamos la consulta MySQL query, ¿verdad? Y la variable de conexión, y acá simplemente lo mismo que hicimos en la aplicación anterior, un ciclo, y ese ciclo termina acá donde termina el div en este caso. Entonces ahora nos ponemos a reemplazar datos. Acá la URL la reemplazamos ahora por un dato dinámico. En este caso decimos echo $reg URL, ¿verdad? Y ya después esto mismo lo podemos ir copiándolo y pegándolo en los lugares respectivos. Copiamos, lo copiamos en el nombre de la imagen, acá, y cargamos la foto, y acá donde está la descripción colocamos el campo descripción, borramos eso, clic derecho, pegamos, y acá debería decir descripción, que es el campo que tiene la descripción. Si nosotros actualizamos ahora, nos da un error. Vamos a ver qué error nos da. La tabla se llama carrusel. Quitémosle el punto y coma a ver si será eso que nos está causando problemas. No debería. Bien, vamos a detectar el error. Tenemos la variable SQL, tenemos el require once llamando a conexión / conexión punto. Yo creo que ahí está el problema. Vamos a ver el que tenemos acá arriba. Vamos a copiarlo mejor para ver si me equivoqué en escribirlo. Lo vamos a poner abajo. No hay ningún error con eso. Entonces el error está acá, en lo que acabamos de hacer acá abajo. Entonces comenzamos a revisar. Tenemos select, está bien escrito, asterisco from, carrusel, así se llama la tabla. Fíjense, no le habíamos colocado todavía los elementos al ciclo while, por eso. Entonces ahora me faltó colocarle acá $reg igual MySQL fetch array. Muy importante, se me había olvidado lo principal, que es convertir los datos que tenemos de la consulta SQL, convertirlos en un arreglo para que podamos mostrarlos como tal, como lo estamos haciendo acá. Ahora sí, de esta forma, si actualizamos, ahora sí fíjense que me cargaron varios datos a la vez. Bueno, evidentemente ese problema de acentos ya lo hemos conversado varias veces. Sin embargo, por ahí yo les voy a mostrar la forma correcta de trabajar este tipo de cosas. Acá hay un link que nos mostró un amigo una vez, creo que nuestro amigo José Birla nos mostró esto una vez, que es bastante eficiente. Acá, bueno, mi conexión no es muy rápida, así que acá les dejo el link para que lo chequeen cuando puedan. ¿Ya? Yo por ahí puedo solucionarlo de manera más sencilla, aunque no es lo óptimo. Puedo usar mi famosa función chao tilde e inmediatamente ya dejo de tener problemas con los acentos. Se fijan, descripción 1, descripción 2, y cada una tiene un vínculo. En este caso un vínculo con un target blank que van a google.com. ¿Se fijan? Entonces es súper interesante
este tipo de metodologías y la galería está completamente funcional. ¿Ven? Entonces esa es la idea, ese es el concepto de trabajar una galería completamente dinámica, ¿ya? Ese es el concepto y esa es la idea. Por ahí podríamos acá colocar un title al pasar el mouse por la imagen, igual como lo hicimos acá. ¿Se fijan? Podríamos colocarle la misma descripción como title. ¿Cómo haríamos eso? A ver si a alguien se le ocurre. Efectivamente, acá en el href simplemente colocamos la etiqueta title y php echo $reg, y en este caso acá tenemos dos opciones: colocar el campo descripción o generarle otro campo a la tabla carrusel llamado title que me permita mostrar un title acá. En este caso yo no me voy a complicar y simplemente voy a usar como title la descripción de la en este caso del elemento de la galería. Por lo tanto, si yo actualizo, ahora en cada lugar me muestra la descripción. Bueno, evidentemente hay un problema de acentos también. Colocamos acá chavo tilde y listo. A ver, respecto del tema de los acentos, bueno, acá en esta web nos muestran cómo realizarlo. Tenemos que colocar, por ejemplo, yo les voy a hacer un video tutorial, a ver si en el próximo vemos este tema con detenimiento. Pasa que son varias cosas que tenemos que ir haciendo. Tenemos que darle un cotejamiento a las tablas en específico, ¿ya? Tenemos que colocar una etiqueta meta indicando el tipo de caracteres que vamos a utilizar, y tenemos que colocar una configuración más en el MySQL Connect, ¿ya? Y con eso ya queda lista la configuración de los acentos de nuestras páginas web, ¿ya? Así que igual prefiero no hacerlo en este video, porque sé que si bien es cierto la información que acabo de entregar es liviana, igual son dos galerías, no una sola. Entonces quizás más de alguien se pueda enredar con eso si yo le entrego mucha más información. Entonces prefiero que no sea así e ir entregando la información de manera segmentada para no enredarlos, porque la idea nunca va a ser esa, sino que más bien mi idea es que todos aprendan, ¿ya? Y de hecho eso es un poco lo que he tratado de ir haciendo con mucha humildad, como siempre. Entonces, si se fijan, tenemos dos galerías que están trabajadas cada una con elementos JavaScript distintas. En este caso yo elegí ambas galerías trabajadas con jQuery, pero si ustedes se fijan, pueden perfectamente revisar galerías hechas con mototools.js, con prototype.js, y la forma de realizarlas es la misma. Siempre tienen que identificar las librerías que la llaman, luego tienen que ir a ver el patrón con el cual están desarrolladas y listo. Ya con eso ya ustedes pueden perfectamente generar que su galería extraiga sus datos desde una base de datos MySQL, o en realidad desde cualquier base de datos. Yo digo MySQL porque es el gestor que estamos usando ahora, pero puede usarse cualquier base de datos, ¿ya? Así que eso, como siempre, mostrarles los avances de mi web. Acá el chat, que ha tenido bastante buena acogida, estoy bastante agradecido por eso, ya, ha tenido bastante buena acogida. Ya también el foro, bueno, acá lo tenemos. El foro ha tenido bastante acogida también, y eso me pareció súper interesante. Acá lo actualizamos un poco, y bueno, mientras él actualiza, quisiera hablar un poco de la encuesta que tenemos acá, que muchos han generado un debate respecto del tema que tenemos que trabajar dentro de la aplicación que vamos a generar como elemento de culminación de la primera parte del curso, que es la parte de programación estructurada, ¿ya? Aquí la verdad que he recibido bastantes opiniones. Por ahí algunos me dicen que hacer un carro de compras es algo que ya está hecho en la web, que ya existe. Otros me dicen que sería interesante hacer un sistema de facturación, un CMS propio, un sistema de matrículas, que por ahí también alguien me lo propuso una vez y por eso lo incluí acá. Yo acá quisiera decir varias cosas. Por ejemplo, una es que alguien por ahí escribió en el foro que la idea era elegir un sistema que no me facilitara el trabajo a mí, sino que me lo complicara, y la verdad no entendí muy bien lo que quiso decir, porque a mí no me complica hacer cualquiera de estos cuatro sistemas, porque con los cuatro voy a tener la misma cantidad de trabajo. Por los conocimientos que tengo con los cuatro
perfectamente están a mi alcance, así que tampoco tengo problemas con eso. ¿Ya? Mi idea no es que yo tenga problemas, sino que mi idea es que yo los pueda ayudar a ustedes a que a través de la creación de un sistema un poquito más grande podamos ir implementando todas las cositas chicas que hemos ido aprendiendo durante el curso. Fíjense que ya con este son 26 videotutoriales que hemos realizado, entonces igual no es poco lo que hemos hecho, ¿ya? Así que la idea es que yo creo que esto lo voy a dejar hasta acá, ¿ya? Por ahí voy a hacer un par de videotutoriales más dedicados quizás a la maquetación, que creo que es súper importante que veamos ese tema, así que quizás vamos a dedicar un bloque a la maquetación, ¿ya? Y luego nos vamos a trabajar directamente a crear la aplicación que escojamos entre todos, ¿ya? Y posteriormente de eso nos vamos a poner a trabajar netamente con programación orientada a objetos, ¿ya? Todo lo vamos a hacer con programación orientada a objetos, con clases, con instancias, con encapsulamiento y con todo ese tipo de cosas, ¿ya? Así que eso. Otra cosa que también quería compartir con ustedes, y es que nuestro amigo Gustavo, ¿ya? Nuestro amigo Gustavo, que acá les muestro la página web de él, newsoft.bacao.com. Él habló conmigo y me dice que, bueno, de hecho ya estamos bastante avanzados en el tema. Va a comenzar a generar algunos videotutoriales orientados al trabajo con Visual Studio Express 2008 con visualbasic.net, ¿ya? Así que en estos días vamos a estar también publicando videotutoriales sobre ese tema, ¿ya? Los vamos a publicar en mi página web www.cesarcancino.com, ¿ya? También los vamos a publicar en la web de él, y yo creo que lo más probable es que creemos un elemento más del foro orientado a que ustedes puedan ir generando sus consultas, ¿ya? Respecto de las distintas dudas que tengan referentes al curso que nuestro amigo Gustavo nos va a plantear, ¿ya? Así que estamos muy agradecidos con nuestro amigo Gustavo y esperemos que podamos comenzar lo antes posible con ese gran proyecto que es el que dice relación con enseñarnos a trabajar con visualbasic.net, ¿ya? Así que bueno, sería eso. Además está decir que por favor visiten los anuncios de Google, que es muy importante para mí para poder ir financiando el proyecto, ¿ya? Gracias a Dios todos lo han estado haciendo y eso me ha ayudado bastante. Y por supuesto, quien quiera hacer alguna donación lo puede hacer acá desde la plataforma de DineroMail sin ningún tipo de problema. Es una plataforma sumamente segura, ¿ya? Todo eso orientado a que nos podamos ir ampliando, podemos ir generando mayores contenidos y más que todo la mantención del sitio, que recuerden que mantener un sitio igual te genera sus gastos, ¿ya? Bien, así que eso. Entonces dejamos el video tutorial hasta acá. Les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com y sería todo. Muchas gracias por seguir mi humilde trabajo. Hasta luego.